Libroclub Huitzilín de Faro Indios Verdes, a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Red de Faros, presentan fragmento del libro Ready Player One de Ernest Cline. Quienes tienen mi misma edad recuerdan dónde estaban y qué hacían la primera vez que oyeron hablar del concurso. Cuando en el canal de video apareció un flash informativo anunciando que James Holiday había muerto esa noche, yo me encontraba viendo dibujos animados en mi escondite. No era la primera vez que oía hablar de Holiday. Claro, todo el mundo sabía quién era: el diseñador de videojuegos, el creador de Oasis, el ambicioso juego online que permitía la participación de muchos jugadores a la vez y que gradualmente había evolucionado hasta convertirse en la realidad virtual en la red más visitada a diario, tanto para hacer negocios como para comunicarse y divertirse. El éxito sin precedentes de Oasis había convertido a Holiday en una de las personas más ricas del mundo. Al principio, no entendí por qué los medios de comunicación concedían tanta importancia a la muerte de aquel multimillonario, como si los habitantes del planeta Tierra no tuvieran otras preocupaciones. La crisis energética, el catastrófico cambio climático, el hambre cada vez más generalizada, la pobreza, las enfermedades, media docena de guerras. Ya se sabe, lo de siempre, perros y gatos juntos. Histeria colectiva, como decían en la película Los Cazafantasmas. Por lo general, los medios informativos no interrumpían las comedias de costumbres interactivas, ni las telenovelas, a menos que hubiera sucedido algo muy grave, como el descubrimiento de un virus asesino o la desaparición de alguna ciudad bajo una nube atómica. Cosas así. Por más famoso que fuese, el fallecimiento de Holiday no debería de haber merecido más que una entrada breve en el informativo de la noche, para que las masas desarrapadas menearan la cabeza, muertas de envidia, cuando los presentadores pronunciaran la suma obscena de dinero que pasaría a engrosar la fortuna de los herederos del multimillonario. Pero es que ahí, precisamente, estaba la noticia. James Holiday no tenía herederos. Había muerto soltero, a los 67 años, sin parientes vivos y, según se decía, sin un solo amigo. Había pasado los últimos 15 años de su vida en un aislamiento autoimpuesto, durante el que, si había que hacer caso de los rumores, había enloquecido por completo. Así que la noticia bomba que dejó a todo el mundo boquiabierto, la revelación que hizo que, desde Tokio hasta Toronto, la gente se cagara en los cereales del desayuno, tenía que ver con las últimas voluntades y el testamento de Holiday, con el destino de su inmensa fortuna. Holiday había preparado un breve mensaje de video y había dispuesto que los medios de comunicación lo emitieran en el momento de su muerte. También ordenó que se enviara por email una copia del video a todos los usuarios de Oasis esa misma mañana. Todavía recuerdo aquel aviso electrónico, aquel sonido como de campanilla, cuando llegó a mi bandeja de entrada apenas unos segundos después de que hubiera oído la noticia en el informativo. Aquel mensaje de video era de hecho un cortometraje muy bien elaborado titulado Invitación de Anorak. Excéntrico como era, Holiday había mantenido a lo largo de su vida una obsesión por los años 80 del siglo XX. La década que había coincidido con su adolescencia e Invitación de Anorak estaba plagado de lo que posteriormente descubrí eran veladas referencias a la cultura pop de aquellos años, aunque casi todas ellas se me pasaron por alto la primera vez que lo vi. De principio a fin duraba poco más de 5 minutos, y en los días y semanas que siguieron, se convirtieron en el documento audiovisual más analizado de la historia, superando incluso al del asesinato de Kennedy en Dallas, captado por Abraham Zapruder, si tenemos en cuenta el número de veces que fue editado fotograma por fotograma. Todos los miembros de mi generación llegaríamos a aprender de memoria el mensaje de Holiday de cabo a rabo. Invitación de Anorak se iniciaba con el sonido de las trompetas de los primeros compases de una canción antigua llamada Dead Man's Party. La canción suena durante los primeros segundos sobre un fondo negro. A las trompetas se une una guitarra y entonces aparece Holiday. Pero no es un hombre de 67 años, devorado por el paso del tiempo y la enfermedad. Su aspecto es el que lucía en la portada de la revista Time en 2014. Un hombre alto, delgado, saludable, de poco más de 40 años. Algo despeinado y con sus características gafas de pasta.
también lleva la misma ropa con la que aparecía en la foto de la revista, vaqueros desgastados y la camisa vintage de los invasores del espacio. Holiday se encuentra en un baile de instituto, que se celebra en un gran gimnasio cubierto. Está rodeado de adolescentes, que con sus ropas, peinados y bailes muestran que pertenecen a los años 80. Holiday también baila, algo que nadie le vio hacer jamás en la vida. Con una sonrisa de loco dibujada en los labios, da vueltas muy deprisa y mueve los brazos y la cabeza al ritmo de la música, componiendo impecablemente varios de los pasos característicos de aquella época. Pero Holiday no tiene pareja de baile. Como suele decirse, está bailando solo. En el ángulo inferior izquierdo de la pantalla aparecen unas líneas que indican el nombre del grupo, el de la canción, la casa discográfica y el año de aparición del tema, como si se tratara de un videoclip antiguo emitido en la MTV. Oingo Boingo, Dead Man's Party, MCA Records, 1985. Cuando empieza la letra de la canción, Holiday mueve los labios y hace playback sin dejar de dar vueltas. All dressed up with nowhere to go. Walking with a dead man over my shoulder. Don't run away, it's only me. Entonces, deja de bailar bruscamente y con los dedos de la mano derecha hace el gesto de cortar. La música se detiene al momento. En ese preciso instante, quienes bailaban en el gimnasio tras de él desaparecen y la escena a su alrededor cambia de pronto. Holiday se encuentra en una funeraria, junto a un ataúd abierto. Un segundo Holiday, mucho mayor, aparece tendido en la caja, su cuerpo devorado por el cáncer. Sendas monedas relucientes le cubren los párpados. El Holiday más joven baja la vista y contempla su cadáver más viejo, con tristeza impostada, antes de volverse a los compungidos asistentes para dirigirles unas palabras. Holiday chasquea los dedos y en la mano derecha aparece una especie de pergamino enrollado. Lo extiende con gran parsimonia hasta que el papel toca el suelo y se extiende por el pasillo que se abre frente a él. Rompe la cuarta pared y dirigiéndose al espectador empieza a leer. Yo, James Donovan Holiday, en plenitud de mis facultades mentales, por la presente, dispongo y declaro que este instrumento sea mi última voluntad y testamento, con el que quedan revocados todos y cada uno de los documentos firmados por mí hasta la fecha. Sigue leyendo cada vez más deprisa. Pasa sobre varios párrafos llenos de jerga legal, hasta que las palabras resultan inteligibles. Entonces, se detiene abruptamente. Olvídense de esto, dice. Por más deprisa que leyera, tardaría un mes en terminar. Y aunque es triste y no dispongo de tanto tiempo, suelta el pergamino que desaparece tras una lluvia de polvo de oro. Permítanme que les adelante solo lo más destacado. La funeraria también desaparece y la escena cambia de nuevo. Holiday se encuentra en ese momento frente a la puerta de la inmensa cámara acorazada de un barco. Todo mi patrimonio, incluida mi participación mayoritaria en acciones de mi empresa, Gregarious Simulation Systems, quedará en depósito hasta que se cumpla la única condición que he dispuesto en mi testamento. El primer individuo en satisfacer dicha condición heredará toda mi fortuna, valorada en la actualidad en más de $240,000 millones. La puerta de la cámara acorazada se abre y Holiday accede a su interior. Se trata de un espacio enorme que contiene una montaña inmensa de lingotes de oro, del tamaño aproximado de una casa de grandes dimensiones. Aquí está la pasta que dejo para quien la quiera. Sonríe de oreja a oreja. En los bolsillos no les va a caber nada, ¿verdad? Holiday se apoya en la montaña de lingotes de oro y la cámara toma un primer plano del rostro. Seguro que se están preguntando qué tienen que hacer para ganar todo este dineral. Pues pongan freno, niños, que ya llegamos. Hace una pausa dramática y adopta la expresión de quien está a punto de desvelar un gran secreto. Holiday vuelve a chasquear los dedos y la cámara acorazada desaparece. En ese preciso instante, él mengua y se transforma en un niño pequeño, vestido con un pantalón de pana marrón y una camiseta descolorida de los teleñecos. El pequeño Holiday ha aparecido en un salón abigarrado de elementos. Una moqueta naranja desgastada, paredes forradas de madera y una decoración hortera de finales de los 60. Cerca de él puede verse un televisor Zenith de 21 pulgadas.
y una consola Atari 2600 conectada a él. Esta fue la primera máquina de videojuegos que tuve en mi vida. Prosigue Holiday, con voz mucho más aguda. Una Atari 2600. Me la regalaron en la Navidad de 1979. Se sienta frente a la consola, levanta el joystick y empieza a jugar. Este era mi juego preferido, añade, señalando con un movimiento de cabeza la pantalla, donde un pequeño cuadro viaja a través de una serie de laberintos sencillos. Se llamaba Aventura. Como muchos de los primeros videojuegos, Aventura fue diseñado y programado por una sola persona. Pero en aquella época, Atari se negaba a conceder el menor mérito a sus programadores, por lo que los nombres de los creadores de los juegos no aparecían en ninguna parte. En la pantalla del televisor, vemos a Holiday usando una espada para matar a un dragón rojo. Aunque a causa de la poca resolución de la imagen del juego, parece que es un rectángulo que intentará clavarle una lanza a un pato. Así pues, el hombre que inventó Aventura, un hombre que se llamaba Warren Robinet, decidió ocultar su nombre en el interior del propio juego. Escondió una llave en uno de los laberintos del juego. Si encontrabas la llave, un pequeño punto gris pixeleado, podías usarla para entrar en un aposento secreto donde Robinet había escondido su propio nombre. En la pantalla, Holiday conduce a su protagonista cuadrado hasta el aposento secreto del juego, y en el centro aparecen las palabras «Creado por Warren Robinet». Este, continúa Holiday, señalando la pantalla con veneración sincera, fue el primer huevo de Pascua que apareció en un videojuego. Robinet lo ocultó al codificarlo. No se lo dijo a nadie, y Atari lo fabricó y lo envió a todo el mundo, sin tener conocimiento de aquel aposento secreto. Y no lo descubrieron hasta que unos meses después, niños del mundo entero empezaron a encontrarlo. Yo fui uno de aquellos niños. Y encontrar por primera vez el huevo de Pascua de Robinet fue una de las experiencias con videojuegos más geniales de mi vida. El pequeño Holiday suelta el joystick y se pone en pie. Al hacerlo, el salón se difumina y desaparece. Y da un paso a otra escena. Holiday se encuentra en una caverna en penumbra, donde la luz de las antorchas, que quedan fuera de plano, ilumina intermitentemente las paredes húmedas. Pero al momento, la apariencia de Holiday también cambia, y el niño se transforma en su famoso avatar de Oasis, Anorak, un hechicero alto, ataviado con túnica, dueño de un rostro algo más ataviado que el de la versión adulta de Holiday, y sin gafas. Anorak lleva su característica túnica negra con el monograma de su avatar, una gran letra A escrita a mano, bordado en cada manga. Antes de morir, anuncia Anorak, expresándose en una voz mucho más grave, creé mi propio huevo de Pascua y lo oculté en algún sitio de mi videojuego más conocido, Oasis. La primera persona que lo encuentre heredará toda mi fortuna. Otra pausa dramática. El huevo está bien escondido. No me he limitado a meterlo debajo de una piedra. Supongo que podría decir que está bajo llave en una caja fuerte, enterrada en un aposento secreto, oculto en el centro de un laberinto, en alguna parte. Se lleva el dedo índice a la sien derecha. He dejado algunas pistas por ahí para que puedan ponerse en marcha. Y ahí va la primera. Anorak mueve la mano con gesto grandilocuente y súbitamente aparecen 3 llaves que empiezan a girar en el aire delante de él. Parecen de cobre, jade y cristal transparente. Las llaves siguen girando y mientras lo hacen, Anorak recita unos versos que aparecen en la pantalla a medida que los pronuncia. Ocultas las 3 llaves, puertas secretas se abren. En ellas, los errantes serán puestos a prueba y quienes sobrevivan a muchos avatares llegarán al final donde el trofeo espera. Cuando termina, la llave de jade y la de cristal desaparecen. Solo queda la de cobre, que cuelga de una cadena que Anorak lleva al cuello. La cámara lo sigue, y él se vuelve y continúa avanzando hacia el interior de la caverna oscura. Segundos después, alcanza una inmensa puerta de madera de doble hoja encajada en la pared rocosa. Las puertas están atravesadas por barras de acero, y se ven escudos y dragones tallados en su superficie. No he tenido la ocasión de poner a prueba este juego, por lo que me temo que tal vez haya escondido el huevo de Pascua demasiado bien, que lo haya hecho demasiado difícil de encontrar,
No estoy seguro. Si así es, ya es demasiado tarde para cambiarlo de lugar. Ya lo veremos, supongo. Anorak abre de par en par las puertas y al hacerlo, aparece una gigantesca cueva del tesoro, llena de montañas de monedas de oro centellantes y de cálices cuajados de piedras preciosas. Franquea las puertas abiertas y se vuelve a mirar directamente al espectador. Para que se mantengan abiertas, extiende mucho los brazos. Así que, sin más despedidas, anuncia Anorak, que empiece la búsqueda del huevo de Pascua de Holiday. Acto seguido, desaparece tras emitir un destello de luz y el espectador permanece mirando la puerta abierta. Los montículos resplandecen llenos de tesoros que aguardan del otro lado. Entonces, la pantalla vuelve a ponerse negra. Al final del video, Holiday incluía un link a su página web personal, que había cambiado completamente la mañana de su muerte. Durante más de un decenio, lo único que tuvo colgando en ella fue una animación sin fin que mostraba su avatar Anorak, sentado en el centro de una biblioteca medieval, encorvado sobre una mesa de trabajo rayada, mezclando pociones y consultando libros de hechizos frente a una pared de la que colgaba una pintura de grandes dimensiones que representaba a un dragón negro. Pero aquella animación sin principio ni fin había desaparecido, y en su lugar había una lista de máximos anotadores como las que aparecen en aquellas máquinas de videojuegos antiguas que funcionan con monedas. La lista era de 10 casillas, y en cada una de ellas se repetían las iniciales JDH, James Donovan Holiday, seguidas de 6 ceros. Aquella lista de máximos anotadores no tardaría en conocerse como la tabla de puntuación o simplemente la tabla, y permanecería largo tiempo inalterada. En la página web de Holiday, justo debajo de la tabla, también apareció un icono. Su aspecto era el de un libro pequeño encuadernado en piel, y al hacer clic sobre él, remitía a una nueva página web, anoraksalmanac.com, que enlazaba con una copia del almanaque de Anorak, de descarga gratuita, donde se recogían miles de entradas sin fecha del diario de Holiday. Tenía una extensión de más de 1000 páginas, pero contenía muy pocos detalles sobre la vida personal de su autor, sobre sus actividades cotidianas. Casi todas las entradas estaban relacionadas con sus observaciones improvisadas sobre varios videojuegos clásicos, novelas de ciencia ficción y fantasía, cómics y cultura pop de los años 80. También figuraban algunas diatribas humorísticas en las que se cargaba todo lo que se le pusiera por delante, desde las religiones organizadas hasta los refrescos light. La cacería, como acabó por conocerse aquella competición, fue abriéndose paso a paso a través de la cultura global. Igual que sucedía con la lotería, encontrar el huevo de Pascua de Holiday se convirtió en una ilusión popular tanto entre adultos como entre niños. Se trataba de un juego en el que cualquiera podía participar, y al principio no parecía haber un modo acertado ni erróneo de jugarlo. Lo único que el contenido del almanaque de Anorak parecía indicar era que para encontrar el huevo resultaría indispensable familiarizarse con las diversas obsesiones de Holiday. Cuestión que llevó a una fascinación creciente por los videojuegos clásicos y la cultura pop de los años 80, sobre todo en Estados Unidos. 50 años más tarde, las películas, la música, los juegos y las modas de los años 80 volvieron a cobrar vigencia. En 2041, el pelo encrespado y los tejanos lavados al ácido estaban de nuevo de moda, y las versiones de éxitos de la década, interpretadas por grupos contemporáneos, copaban las listas de éxitos. La gente que había vivido su adolescencia en los años 80 y que ahora se acercaba a la tercera edad, vivía la extraña experiencia de ver que sus nietos adoptaban y estudiaban las modas y las tendencias de su juventud. Durante esa misma época, nació una nueva subcultura, seguida por millones de personas que dedicaban todo el tiempo libre del que disponían a buscar el huevo de Pascua de Holiday. Al principio, a aquellos individuos se les conocía simplemente como Egg Hunters, es decir, cazadores del huevo, pero el término no tardó en fundirse en una sola palabra, Gunters. Durante el primer año de la cacería, ser Gunter se puso muy de moda. Incluso hubo una época en la que casi todos los usuarios de Oasis decían serlo. Tras cumplir el primer aniversario de la muerte de Holiday, la pasión que envolvía lo relativo a la competición empezó a remitir. Había pasado un año entero y nadie había encontrado nada. Ni una sola llave, ni una puerta.
Muchos creían que parte del problema radicaba en la inmensidad de Oasis, que contenía más de 1000 mundos simultáneos donde podían ocultarse las llaves. Para registrar a fondo cualquiera de ellos, un Gunter tendría que dedicar años enteros. A pesar de que los Gunters profesionales no dejaban ni un solo día de alardear de que ya se encontraban más cerca del descubrimiento, la verdad se imponía cada vez más. Nadie sabía siquiera con exactitud qué era lo que buscaba, ni dónde debería empezar a buscar. Transcurrió un año más, y otro, y nada. El gran público perdió por completo el interés de la cacería. La gente empezó a dar por supuesto que aquello era solo la estafa excéntrica de un loco millonario. Otros opinaban que, aunque el huevo existiera, nadie lo encontraría jamás. Entretanto, Oasis siguió evolucionando y adquiriendo cada vez mayor popularidad y se protegía de los intentos de apoderarse de él y el de varios desafíos legales contra las férreas condiciones del testamento de Holiday, gracias al ejército de abogados implacables a quienes Holiday había encomendado la administración de su patrimonio. El huevo de Pascua de Holiday fue desplazándose gradualmente al territorio de la leyenda urbana, y la menguante tribu de Gunters era cada vez más blanco de burlas. Todos los años, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Holiday, los conductores de informativos anunciaban en tono jocoso que los cazadores seguían sin obtener resultados. Y año tras año, eran más los Gunters que abandonaban la búsqueda, tras convencerse de que Holiday había hecho que el huevo fuera imposible de encontrar. Y así, transcurrió un año más, y otro. Pero entonces, la noche del 11 de febrero de 2045, el hombre de un avatar apareció en lo alto de la tabla, para que el mundo entero pudiera verlo. Tras 5 largos años, un joven de 18 años, que vivía en un campamento de caravanas fijas a las afueras de Oklahoma City, había encontrado la llave de cobre. Ese joven era yo. Son muchos los libros, los dibujos animados, las películas y las miniseries que han intentado contar la historia de lo que sucedió después, pero ninguno acierta. Así que he decidido aclararlo de una vez por todas. Una producción de Faro Indios Verdes. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes, Twitter @Faro Indios Verde. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América.